Bueno, mi nombre es Liber Costerla, estoy en quinto año de Bellas Artes. Por distintas razones profesionales, yo soy músico, me jubilé de la Orquesta Filarmónica y por lo tanto no pude venir antes a Bellas Artes porque tanto los conciertos como cuando venían las temporadas de ópera era muy problemático poder concurrir a las clases, que eran todas de noche. Cuando me jubilé hace 5 años, me apunté en Bellas Artes y bueno, empecé como todos los alumnos, con los 3 primeros años que son años de teoría, por así decirlo, de toda la historia del arte, y después entonces sí pude ingresar al área que a mí me interesaba, que era el área de volumen. Yo me anoté en 2 talleres distintos, en el taller de Cebeso y en el taller de Laborde, debido a que quería una estética distinta, es decir, 2 estéticas de las piezas que estaba haciendo. Empecé con esto de la pintura y la escultura hace muchos años, empecé a pintar, primero al óleo con pinceles, después eso me ataba mucho el pincel, sentía como que el pincel requería dibujar, entonces empecé a trabajar con espátula, con espino del pino, y después cuando empecé a hacer precisamente volúmenes, yo hice carpintería en la UTU y me había hecho un tallercito en mi casa de carpintería y empecé a trabajar con volúmenes en madera. Ahí fui al taller de Nelson Ramos. Lamentablemente Nelson falleció hace unos cuantos años y tuve un impasse en que prácticamente no trabajé. Además me mudé y el taller de carpintería también lo tuve que desarticular. Bueno, cuando ingresé acá tuve la posibilidad precisamente de empezar a trabajar con chapa, que yo no conocía absolutamente nada de la chapa y además no sabía soldar tampoco. Empecé a hacer las maquetas para precisamente después llevarlas a la chapa. La idea mía es un poco, por todas las piezas, después si se ven, es una especie de abstracción geométrica. Es decir, son todas abstractas, no tienen precisamente ningún título, ningún nombre. La mayoría surgen de trabajar con el cartón, maquetas de cartón, cortar, pegar, en ese juego de ir buscando un punto en donde algo se va armando y entonces va siguiendo trabajando con eso. A veces sale, a veces no sale. Cuando las cosas no funcionan, se dejan aparte, no las tiro, las maquetas que veo no resultan, porque después puede haber una segunda o una tercera mirada en la cual le podés sacar otro punto de vista para empezar de nuevo otra vez a crear otro diseño distinto. La chapa precisamente a mí me permite cosas que yo busqué siempre. A mí me interesa mucho lo que es la luz, cómo influye la luz en las diferentes piezas. En las que son más macizas, como las de madera y todo eso, la luz ya difiere y se concentra más. En las de chapa, al tener diferentes espacios, se juega mucho precisamente con el espacio, con la libertad de, en algunas de ellas, de tú meterte dentro de la pieza porque hay que aclarar una cosa, esta exposición está presentada como de maquetas. La idea es de que las piezas estas puedan ser llevadas a dimensiones casi de esculturas arquitectónicas. Hablamos de 3, 4, 5 metros de alto. Por supuesto que eso requiere una financiación que es muy difícil conseguir, pero la idea es esa. En muchas de ellas, precisamente, se busca que dentro de las piezas uno pueda transitar dentro de las piezas con 4 o 5 metros, que el peso del material, que el peso de la chapa, estamos hablando en esas proporciones de una chapa de 10 milímetros, de 1 centímetro, que se sienta el peso del material y a la vez espacios de libertad, de luz, que salgan de eso que parece que te aprisiona. Y además me manejo mucho también con las chapas, chapas inclinadas,
precisamente para que el juego de luces, según si se pudieran poner en un paisaje, como vamos a ver después en lo que dicen los fotomontajes, los juegos de luces según el día fueran diferentes, y según la luz que se tenga en las piezas, cambia también, es decir, la mirada de esas piezas. En algunas de ellas, en estas tres que tenemos acá, por ejemplo, estamos hablando de chapas con tensores. Primero empecé con chapas solas, después a esas chapas le ingresé estos que podrían ser el tamaño de esos de 4 o 5 metros. Estamos hablando de que podrían ser tensores. Acá tenemos una simple elipse, la cual está contorneada para que estos radios formen también una curvatura. Acá es una cinta, son dos cintas en realidad que se unen, y después surgió de esta manera, y después empezaron la idea de los tensores por dentro, haciendo un dibujo distinto de la pieza, ¿no? Y esta, bueno, también estamos jugando con una pieza que se maneja en diferentes direcciones, y que se une precisamente con esos tensores que unen lo que sería lo vertical con lo horizontal. Bueno, cuando ingresé en Bellas Artes cambió un poco con los materiales con que yo trabajaba antes. Yo trabajaba con madera, pues tenía un pequeño tallercito de carpintería, pero cuando se fue acercando los años en que iba a entrar al área, yo estaba decidido ya a hacer el área de volumen, entonces empecé a trabajar en casa, sobre todo en el verano, con maquetas de cartón para después poderlas reproducir en chapa, en hierro. Estas maquetas fueron concebidas, es decir, realmente aún en la muestra las dimensiones que están ahí no son esculturas propiamente dichas. Están presentadas como maquetas, pues el interés es que en el caso de que se pudieran financiar, poderlas llevar a dimensiones de 4 o 5 metros, es decir, de esculturas casi arquitectónicas. En ese juego precisamente de poder jugar con gran escala, la intención es jugar con el peso del material empleado. Estamos hablando de chapas de 10 milímetros, de 1 centímetro de espesor, de planos inclinados, en la cual la luz va a ser muy cambiante según le dé donde estén emplazadas en el paisaje, le va a dar de diferentes formas, y no solamente la luz va a influir en cómo se ven esos espacios libres, sino que también ayudan a que se vean las esculturas cuando uno las va contorneando de diferente manera. El peso del material ese en las chapas inclinadas figura que en esas dimensiones uno pueda, en algunas de ellas, transitar por dentro de la escultura, en el cual se sienta ese peso, que puede ser hasta agobiante en algún momento, pero que da por esos corredores y por eso se forma del espacio, da la posibilidad de espacios de libertad. Más tarde empecé a trabajar además de las chapas, con tensores, y después a las chapas también le fui agregando maderas, es decir, que fui trabajando con chapa y madera. Pero sobre todo la posibilidad de entrar en Bellas Artes y entrar en el área de volumen, ya conociendo cómo soldar, cómo trabajar la chapa, me daba esa posibilidad de hacer otra clase de escultura, y con un razonamiento distinto, jugando precisamente con eso que me interesaba tanto, que era la luz y el espacio.